aterosclerótica compromete toda la longitud del vaso arterial coronario en diferentes grados de severidad. Como sabemos, la arteriografía coronaria desde hace ya unos o más de 50 años ha sido el estándar de oro en la evaluación imagenológica de las arterias coronarias. Pero estudios histopatológicos han demostrado que subestima la severidad de la aterosclerosis aún en los sitios de mayor compromiso. Por ende, esto ha hecho, esa complejidad ha hecho que sea necesario implementar nuevas herramientas en la evaluación anatómica y funcional de la aterosclerosis. Por ende, vamos a ver por qué han surgido estas técnicas, cuáles son sus limitaciones, cómo tratar la lesión compleja con ellas. Entonces, en respuesta a por qué surgen, pues surgen respondiendo las dificultades de reproducibilidad debido a que hay una variabilidad intra e interobservador de las lesiones coronarias, así como la valoración de la enfermedad, debido a que segmentos normales en la coronariografía pueden tener enfermedades cuando se realizan este tipo de técnicas. En respuesta a los problemas técnicos como la selección de catéteres, la deficiente inyección de contraste, así como las falsas interpretaciones de las imágenes, y en respuesta a las dificultades anatómicas como el tronco coronario izquierdo, lesiones bifurcadas, en ocasiones son pues difíciles de valorar con la coronariografía diagnóstica. La ecografía intravascular IVUS pues surge bajo el mismo principio utilizado en las ecografías. El transductor emite y recibe ondas de ultrasonido que posteriormente van a ser procesadas en escala de grises, y esto nos va a dar la imagen final, reconstruyendo una imagen, como vemos acá, circunferencial en el sitio a estudiar. Entonces, a través de un catéter guía de 5 o 6 French de diámetro y sobre una guía de angioplastia de 0,014 se avanza el catéter, que es de 3 French, y que en su punta aloja el transductor de ultrasonido. Ahora bien, el transductor puede estar compuesto en el mercado contamos con dos, ¿sí? Puede estar compuesto o por un solo transductor, que es un cristal piezoelectrónico que rota sobre su propio eje, es pequeño y que rota a una frecuencia de 45 MHz, o por múltiples pequeños cristales con disposición circunferencial que rotan pero a 20 MHz. El primero es el más utilizado debido a que es el más pequeño y previene más los espasmos. Es este que está acá. Entonces, el procedimiento, al igual que la angioplastia coronaria, se realiza bajo el efecto de la heparina no fraccionada a dosis de anticoagulación, y las imágenes se obtienen posterior a la infusión de nitroglicerina. La imagen de ultrasonido permite evaluar las capas que conforman la pared vascular. En este caso vemos aquí en la línea la luz del vaso, los puntitos amarillos que venían siendo la íntima y la adventicia que conforman el vaso, y la parte azul de adentro que es la capa o la área aterosclerótica del vaso, como vemos en las demás imágenes, ¿sí? Entonces, el IVUS es un excelente método para valorar la presencia de enfermedad aterosclerótica, inclusive en sus estadios iniciales. Por ejemplo, aquí vemos una imagen donde no tenemos ninguna lesión por la coronariografía diagnóstica, pero cuando se les realiza el IVUS se ve que tiene una imagen significativa de 3.1 milímetros por cuadrado, que por IVUS es de 3 a 4 milímetros cuadrados para que sea significativa. Estos son otro ejemplo de placas, donde vemos el ejemplo de unas placas blandas, placas duras, así es como deberían verse, calcificadas. Entonces, así es como se ve un trombo. No es la mejor técnica para valorar el trombo, debido a que el OCT es muchísimo más específico, pero quería traerlo para que vieran cómo se ve también en el IVUS. Entonces, este es otro ejemplo de una disección coronaria donde vemos la luz falsa por el IVUS y vemos aquí la luz verdadera. Esto que está dentro es la luz del catéter, donde aloja la punta del transductor. Entonces, el mismo equipo, en este caso se utilizó un Boston Vulcano, donde mediante la utilización de software se puede delinear cada capa, como se ve allí, calcular los diámetros y las áreas. Cuando
uno adquiere imágenes por dispositivo de tracción automática, que también se puede hacer de manera manual, pero se puede hacer por el pullback, que es mejor. Uno, al conocer la velocidad de captura de las imágenes, que viene siendo de 0.5 a 1 milímetro por segundo, se puede determinar la longitud de la lesión que se está estudiando en ese momento. En este caso, la carga de placa aterosclerótica es todo esto que está acá. Entonces, algunos parámetros cuantitativos que debemos tener pendientes son la definición de la severidad por IBUS, que es lo más importante, que es el área luminal, que debe ser mayor que 4 milímetros cuadrados, y el diámetro luminal mínimo de 1,8 milímetros cuadrados, y la carga de la placa, que va a ser de 70% para que sea significativa, y los demás parámetros ya antes mencionados, que es como la medida del vaso. Entonces, por lo tanto, el IBUS es superior a la coronariografía en la evaluación del tamaño del vaso, en determinar la composición de la placa, evaluar la presencia y severidad del calcio y por ende evaluar la severidad de la lesión. Pero no en todos los casos que uno realiza en la sala de hemodinamia se utiliza el IBUS. No sé para qué caso se reserva, cuál es su principal uso en la actualidad. Pues para la definición de esas lesiones coronarias que son intermedias, 40-70%, la definición del compromiso hemodinámico significativo, de una estenosis de FFR mayor que 0,75, la definición de estenosis severas por IBUS, que en este caso sería el área luminal, de mayor de 3 a 4 milímetros cuadrados. Entonces, en la parte crítica es donde nosotros podemos utilizar más, y no tanto antes de realizar el implante del stent, sino después, es la estenosis del tronco coronario izquierdo, las lesiones ostiales, lesiones en bifurcación, lesiones muy calcificadas y puentes coronarios enfermos. ¿Por qué después? Porque el IBUS en estos casos nos va a determinar si hay o no infraexpansión del stent, que realmente es un predictor de complicaciones para restenosis, intrastent y trombosis del mismo. Entonces aquí tenemos un ejemplo también de unas lesiones bifurcadas y unas lesiones ostiales y otra bifurcada, que las vamos viendo por IBUS, que está aquí la lesioncita. Entonces, el IBUS permite comprobar de manera adecuada la expansión del stent. Como podemos ver aquí hay una aposición de este stent, se puede identificar los stents infraexpandidos y en consecuencia asumir una actitud correctora correspondiente, sobre todo cuando se trata de lesiones complejas como las lesiones de tronco. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones del IBUS? Poca capacidad para identificar el trombo, como vimos anteriormente, tiene dificultad para diferenciar entre placa y trombo, presenta muchos artefactos, la variabilidad intraobservador está presente y su costo. En cuanto a las complicaciones, la principal es el vasoespasmo, que es la más frecuente. Listo. Entonces, hay una técnica de imagen intravascular muy novedosa y en constante desarrollo, que es el OCT, o la tomografía por coherencia óptica. Entonces, ¿en qué consiste? La tomografía por coherencia óptica es una técnica relativamente nueva que cuando se aplica el estudio de las arterias coronarias nos da imágenes de alta resolución. Inclusive 15 micras, unas 10 veces mayor que la imagen intravascular antes descrita. Entonces, la calidad y detalles obtenidas con esta técnica, sumada a la facilidad de su uso, ha hecho que se sumen más y más salas de hemodinamia a realizar este tipo de técnica posterior al implante del stent. En la actualidad existen dos tipos en el mercado, el de primera generación y el de segunda generación. El de primera generación, que utiliza una luz de banda ancha de 1280 a 1350 micrómetros, y el de segunda generación, que es conocido como Fourier Domain, debido a que utiliza una luz infrarroja que mide en diferentes distancias y la pasa por la tecnología Fourier, que esto hace que se puedan adquirir más imágenes por cuadro, más o menos 100 imágenes por milímetro por segundo, versus el Time Domain, que es el de primera generación, que solo se obtienen 1 a 3 milímetros por segundo. Entonces, eso ha facilitado que realmente sea más utilizado de segunda generación, debido a que como es más rápido, tendremos menos presencia de glóbulos rojos y solamente necesitaremos para utilizarlo una infusión de nitroglicerina, mientras que con el de primera generación obligatoriamente había que ocluir la arteria con un balón para luego tomar las imágenes. Entonces, algunas de las bases para la interpretación de los OCT
es comprender lo que es la reflexión de la luz y la atenuación de la luz para poder entender estas imágenes. Entonces, aquí podemos ver lo que es una arteria normal, podemos ver aquí una placa lipídica y una placa de calcio, como se ve en esta que está acá. Entonces, algunos investigadores junto con Kubot compararon OCT, IBUS y angiografía en infarto agudo de miocardio para estudio de la lesión culpable, donde se evidenció que el OCT detectó 73% de las placas rotas, mientras que el IBUS solo el 40% y la angiografía el 47%. En cuanto a la detección de trombos, vimos que el OCT fue sumamente superior con el 100% de la detección, mientras que el IBUS solo detectó el 33% de los trombos. Como podemos ver, si pensamos en la imagen anterior que se le presentó, la diferencia es bastante en cuanto a la calidad de la imagen. Entonces, este es el ejemplo de una disección coronaria que también se ve muchísimo mejor que en el IBUS. Y esta es la parte, la luz falsa. Entonces, uno de los usos más actuales del OCT es para evaluar la posición o mala posición de los stents. Aquí vimos un ejemplo de una posición perfecta de los stents. Tan madre. Aquí tenemos un ejemplo de una adecuada posición de los struts del stent, donde vemos las características, ¿no? de la luz posterior al strut del stent. Este es un ejemplo de una mala posición del stent, donde vemos los struts que están muy despegados del vaso, una infiltración del stent, donde se tomó una actitud correctora, y posteriormente de la dilatación del balón se obtuvo esta imagen que está acá. Entonces, este es un ejemplo de una restenosis de stent, donde vemos acá los struts del stent y todo esto es tejido de restenosis. Entonces, en cuanto a las limitaciones de la OCT, pues la limitación para este estudio, uno, es el costo, demasiado caro, aumento de los tiempos de procedimiento y la infusión constante de contraste, a diferencia del IBUS, no se utiliza contraste. Y otra de las diferencias que podemos encontrar entre una técnica y la otra es que en el IBUS tenemos menor resolución que en el OCT. El IBUS tiene mejor penetrancia mejor penetración que el OCT, mientras que la diferenciación de los tipos de componentes de la placa es menor en el IBUS y mayor en el OCT. Gracias.